Ok, buenas noches. Sí, vamos a dar inicio en esta oportunidad a hablar pues acerca sobre lo que es el tema de plagas y enfermedades en el cultivo de palta. Sí, cultivo de palta que hoy en la actualidad pues obviamente es un cultivo que está tomando gran impulso a gran escala en los diferentes sectores del país, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel este, mundial, ya que su producción y digamos el tema relacionado también a lo que es la cantidad se está incrementando cada día. Entonces es un cultivo, pues obviamente, que requiere de ciertas condiciones, sobre todo nutricionales, a tener en cuenta, principalmente el riego y la concentración o la acumulación de sales, que es un factor hídrico y osmótico, importante a considerar. Y bueno, acá sobre todo considerar también la parte del aspecto sanitario, ¿sí? Entonces, fíjense que en la actualidad para poder nosotros considerar el tema de el tema de las plagas y enfermedades en el cultivo de palto, obviamente es importante considerar básicamente y empezar considerando cuántas plantas o la densidad de plantas que hay en el campo. ¿Ok? Entonces, en base a ello, pues yo voy a poder saber y hacer mi evaluación. Ahora, ¿por qué hablo de evaluaciones? Porque obviamente, ¿cómo yo voy a conocer o saber si mi cultivo tiene problemas de tal plaga si no le hago una evaluación? Algunos que ya habrán llevado cursos, por ejemplo, de manejo integrado de plagas, habrán de haber visto que, por ejemplo, se trabaja mucho con el nivel de daño económico. Que es el nivel de daño económico, es aquel nivel o digamos rango o valor por el cual por encima de ese valor, pues la planta comienza a disminuir su producción. Entonces, lo que nosotros no queremos es llegar a ese punto. Lo que queremos es producir lo que nosotros hemos programado y establecido y en base a eso, pues obviamente tener una buena producción. ¿Sí? Entonces, para poder evitar eso es importante la evaluación y el monitoreo de plagas y enfermedades. ¿Sí? Acá tienen una imagen, por ejemplo, de una plantación de palto, ¿no? Por ejemplo, acá de 1000 plantas por hectárea. Obviamente esto es alta densidad, como se menciona ahí, con la finalidad, pues, de poder tener mayor cantidad de plantas. Ahora, obviamente tienes mayor cantidad de plantas, mayor producción, pero creas un microclima. ¿Qué es un microclima? Es una condición adversa que se crea y esto ayuda pues a la proliferación de plagas y enfermedades. Y crea de repente más condiciones de frío o más condiciones de calor dependiendo del cultivo y ese clima pues o ese microclima va a hacer que genere el desarrollo de alguna plaga o enfermedad. ¿Sí? Acá tienen un cultivo entonces que a alta densidad obviamente tiene ciertas condiciones y deficiencias y que su manejo, obviamente, del factor hídrico es a través de frecuencias. Acá pueden considerar ustedes también, por ejemplo, ¿no? El tema de poder ver que hay criterios de evaluación, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, obviamente, un muestreo al 5% de la población de plantas, es decir, de 1000 plantas, yo tengo que evaluar, por ejemplo, un 5% y un punto de muestreo que vienen a ser 10 plantas y 5 puntos de muestreos por hectárea que vienen a ser el 5% de plantas polinizantes, ¿no? Acá, claro, un claro ejemplo de cómo es que se puede realizar ese tipo de evaluación, ¿no? Dependiendo del número de plantas, obviamente de la hilera, de las hileras y de mi válvula en la cual yo estoy realizando esa evaluación. ¿Sí? Algunos utilizan GPS, como ustedes podrán ver acá, ¿no? Se está utilizando el GPS como una manera, pues, de poder contribuir a la evaluación. Y obviamente, ¿por qué? Porque esto me va a ayudar o me va a beneficiar a poder tener los datos más exactos en la cual, donde yo estoy haciendo el monitoreo o la evaluación. Igual de mismo modo acá. Y lo que es importante considerar dentro de este programa sanitario para lo que es plagas y enfermedades, considerar pues las partes de mi cultivo, la parte superior, la parte media y la parte inferior, que tiene que ver mucho pues también acá con el tema de los tercios, ¿no? O sea, digamos, en el tercio superior pueden haber una determinada plaga. ¿Por qué? Porque acá, digamos, está más expuesta al sol, los vientos son un poco más fuertes y puede haber alguna presencia de plaga. Sin embargo,
en la parte inferior puede haber otra plaga, porque acá, digamos, hay más cantidad de hojas, hay más sombra, hay otro clima distinto al que es en la parte superior, y entonces aquí se diferencia bastante es dónde se presenta más esta plaga o esta enfermedad. Ahora, mi aplicación, y esto también tiene que ver ya con el tema de fitosanitario, si yo tengo presencia de plagas sin enfermedades, ¿no? Correcto. Ahora, yo quiero aplicarlo, obviamente, si es una plaga que se encuentra en la parte superior, pues mi aplicación fitosanitaria tendría que estar enfocada a nivel de la parte superior. Yo no puedo aplicar a mi cultivo para una determinada plaga, sabiendo, por ejemplo, que si está en la parte superior y yo hago aplicaciones en la parte inferior. ¿En qué me ayudaría o en qué me beneficiaría? Básicamente nada. Si mi plaga está en el tercio superior, entonces yo tengo que enfocar, digamos, en este caso, mi aplicación, mi mochila o mi máquina a la parte superior. Ahora, acá hay otro factor. También hay que considerar en qué parte de la hoja está, ya sea en el haz o el en vez. Generalmente, cuando hablamos de arañitas rojas, ¿no? En algunos casos, las moscas blancas también, típicas y comunes en los cultivos, se hospedan en el en vez de la hoja. Entonces, ¿por qué a veces hay productos que aplicamos y muchas veces no nos hacen efecto? Es porque quizás estamos enfocando un poco mal el tema de la aplicación. Si es, si es que la plaga está en vez de la hoja, ustedes saben que cuando aplican al cultivo, aplican generalmente o se hace aplicación básicamente al haz, ¿sí? Que es la parte superior que vemos de la hoja. En vez es la otra cara de la hoja, la que nosotros no vemos, que es en la parte inferior. Entonces, cuando llegamos a ese punto, podremos decir entonces de que de repente estamos haciendo una mala aplicación. Y entonces ahí tenemos que ver entonces dónde más se encuentra esta plaga para poder enfocar la aplicación en ese punto, ¿sí? Esto de aquí, pues obviamente son criterios que debemos de considerar a la hora de hacer aplicaciones foliares al cultivo, ¿sí? Entonces, ahí viene todo lo que es la parte de poder monitorear y evaluar dónde se presenta esta plaga y qué es lo que yo debo de considerar para poder erradicar o poder controlar esta plaga, ¿sí? Bien, acá también tienen ustedes, por ejemplo, los materiales que obviamente forman parte también de el monitoreo y la evaluación y que para ello pues es importante considerar que la persona, por ejemplo, para cultivos de plagas, de palto, perdón, a diferencia de algunos arbustos, los paltos tienen una determinada altura, ¿sí? Algunos utilizan caballetes, algunos utilizan escaleras, ¿no? Para poder llegar a la parte superior del cultivo, para llegar a la parte intermedia del cultivo y obviamente no necesariamente se necesita escaleras o caballetes o bancas para llegar al tercio inferior. El tercio inferior muchas veces uno lo puede hablar a simple vista sin en el uso de estos materiales. Pero ¿cuál es lo importante aquí considerar y revisar? Que, por ejemplo, si tengo plagas en la parte superior y que muchas veces no llego a ese punto y solamente evalúo la parte inferior, estoy ignorando que en la parte superior haya plagas. Y de nada vale pues entonces que yo aplique al tercio inferior cuando las plagas están en el tercio superior. Entonces, para ello es importante, pues, revisar a detalle los tres tercios del cultivo. Yo sé que quizás para algunos es un poco más tedioso y trabajoso, pero es lo que se tiene que hacer. Para cultivos, por ejemplo, de pecano, algunos, ¿no? Y conocerán o sabrán, por ejemplo, que cuando se cosecha el pecano, y al igual que la palta quizás, ¿no? Se cosecha primero en las bajeras. ¿Por qué las bajeras? Porque al igual que las plagas y enfermedades que existen en diferentes tercios de la planta, la nutrición también se da distinta en los tres tercios de la planta. Principalmente, el tercio inferior es la parte en la cual la planta o la fruta
madura más rápido. ¿Por qué? Porque los nutrientes a la hora de ser absorbidos por la planta llegan de manera más rápida a la parte inferior. De manera que en la parte superior o en la parte de arriba, los nutrientes llegan con menor energía. Y por ello es que a veces en el tema de las plagas y enfermedades, también hay enfermedades que se presentan en el tercio superior, pero que no están en el tercio inferior. Entonces, ahí es importante considerar esta parte del monitoreo. ¿Sí? Bien, entonces los materiales pueden ser algunos ganchos para poder revisar el tema de las hojas, ¿no? Y ayudarnos con un ganchito, pues, a poder bajar los brotes que están arriba y poder monitorearlos. Un tablero que es importante, que nunca debe faltar, un cuaderno o una libreta, una lupa entomológica que forma parte digamos, de la evaluación y obviamente, pues algunos lapiceros, borradores, hojas, ¿no? Algunos de repente utilizan GPS, que lo habíamos visto, para poder tener un dato del punto geográfico en la cual donde se está evaluando y para que cuando haya problemas en el cultivo podamos llegar de manera exacta a ese punto. ¿Sí? La evaluación, entonces, ahí tienen ustedes con escaleras, ¿no? Algunos utilizan escaleras, otros simplemente con ganchos. Si el tamaño de la planta es un poco alta, pues utilizar escaleras o caballetes. Si no es tan alto, pues con un ganchito simplemente jalar una pequeña rama sin cortar o romper la rama y poder revisarlas y evaluarlas. ¿Sí? Entonces, es así como se realiza el monitoreo para temas de plagas y enfermedades en el cultivo de palto. Ahora, acá hay y es importante considerar, por ejemplo, una plaga principal, que es la Sabulodes SP, que es una plaga principal, ¿sí? Cuando hablamos de plaga principal, y bueno, también es importante mencionarlo, que hay diferentes categorías de plagas. Cuando hablo de categorías, hablo de, por ejemplo, de que hay plagas que se presentan en una determinada etapa fisiológica, otros que son, digamos, ocasionan problemas severos, otros problemas leves. A ellos se le considera como categorías de plagas, plagas principales, plagas secundarias, plagas ocasionales y plagas migrantes. Plagas migrantes, como su mismo nombre lo menciona, son aquellas plagas pues que migran de una zona a otra. ¿Por qué migran? Bueno, puede ser por factores, por ejemplo, que buscan alimentación, por temas de apareamiento, también pueden migrar, por temas de condiciones de temperatura, de viento, que también pueden migrar. Eso es un factor climático. Y pues todo ello involucra que una plaga pueda migrar de una zona a otra. ¿Sí? Esto se le llama como plaga migrante. Plagas ocasionales, ¿sí? Vienen a ser aquellas plagas que están, obviamente, o principales, aquellas que están siempre en el cultivo y que generalmente ocasionan daños severos a la planta. Es decir, aquellos que me pueden ocasionar problemas en el rendimiento y la producción de mi cultivo. Pues a ellos se le denomina entonces plagas ocasionales. Plagas secundarias básicamente tiene que ver mucho con aquellas plagas que están presentes, obviamente, en el cultivo, pero que, digamos, no generan cierto daño significativo en el cultivo. Entonces, a eso se le considera como plagas secundarias, ¿sí? Y que dentro de ello, pues, es importante saber y conocer cada una de ellas. En el caso de las abulodes SP, es importante, al igual que esta plaga, para las demás plagas, considerar el ciclo, ¿no? de desarrollo de esta plaga. Ejemplo, aquí tienen ustedes el estado de huevo, ¿no? de esta plaga dura de 8 a 12 días. Posteriormente a ello viene un estado pupal. Este estado pupal pues tiene una duración entre 15 y 25 días. Posterior al estado pupal viene, digamos, el estado larval, que básicamente dura de 35 a 40 días y que a partir del 41 días para arriba viene el estado adulto. Entonces, aquí es importante considerar entonces
¿Por qué es importante considerar los ciclos de desarrollo de esta plaga? Porque básicamente me va a ayudar a poder enfocar mi tratamiento bajo un ciclo específico. Quiere decir, por ejemplo, que para estado, por ejemplo, de huevo, yo tendría que utilizar ovicidas o a través, por ejemplo, de tratamientos térmicos de calor al suelo, puedo erradicar o evitar el desarrollo de estos huevos. Si es para estado pupal, pues tendría que utilizar otros métodos, otras metodologías, como son el uso de las microrrizas, las bauberias bacianas, ¿sí? Que ayudan pues a poder controlar el tema de la pupa. Y el estado larval, que es un estado muy crítico y muy, digamos, significativo, ya que es ahí donde la plaga se empieza a alimentar considerablemente para poder luego empupar, ¿sí? Entonces, esta etapa de larval de la plaga, pues es muy importante y antes de que llegue a ese estadio es importante evitar que los huevos puedan oclusionar. ¿Sí? Entonces, ¿es importante considerar el ciclo? Sí, para poder ver el tratamiento que yo le voy a dar a mi cultivo. Daños por larvas grandes, fíjense en el cultivo de palto. Bueno, estas son imágenes que se han podido tomar en campo. Y fíjense ustedes, bueno, sobre todo acá en la parte de abajo, las hojas, perdón, los frutos que ustedes pueden ver acá en la parte de abajo, los daños son muy significativos. Y diría yo, irreversibles. ¿Qué quiere decir irreversibles? Es decir, que ya no tiene solución, que ya no puedo mejorarlo en pocas palabras, ¿sí? Ya se perdió, ya se echó a perder y no tengo manera alguna de poder recuperar el tema del cultivo, ¿sí? ¿Por qué? Básicamente, fíjense, las perforaciones a nivel de exportación, cuando nosotros queremos exportar o vender a nivel nacional alguna fruta, en este caso cultivo de palto, nadie, absolutamente nadie va a querer consumir o vender una fruta bajo estas condiciones. Me atrevería a decir que nadie, ¿no? Porque obviamente el aspecto de calidad y el aspecto físico son muy deprochables. No se puede vender una fruta bajo esas características, ¿sí? Y no solamente hablamos de fruta, pues hablamos también a nivel de la hoja, la parte foliar del cultivo. ¿Qué tiene que ver con el tema de la fruta? Bueno, simplemente que básicamente a diferencia de la fruta, la hoja se ve drásticamente alterada y atrofia la formación o digamos la etapa de fotosíntesis del cultivo. ¿Cuál es, digamos, el medio por el cual la planta realiza la fotosíntesis? Es la hoja. A través de los estomas, ¿no? La planta toma la energía lumínica y la transforma en energía. De manera tal entonces que si yo tengo perforaciones, ¿no? Digamos que de mi 100% de área foliar, el 50% está perforada, ¿no? O deteriorada por estas plagas o larvas que puedan ocasionar problemas en el cultivo, voy a tener problemas, ¿no? Digamos, en la fisiología de mi cultivo. Principalmente lo relaciono yo bastante con el tema, pues, de la fotosíntesis. Entonces, la transpiración obviamente va a ser mayor, ya que al haber un corte o una fisura, o en este caso el tema de las perforaciones, hacen que la turgencia del cultivo se pierda más rápido. De manera tal pues que al perderse la turgencia del cultivo, la planta pues va a tener, digamos, problemas en su desarrollo. Y esto va a evitar pues que la planta tenga reservas, que pueda, digamos, recuperarse. Y todo ello, pues, o sea, obviamente sí se va a poder recuperar en algunos casos, ¿no? Obviamente, pero se va a necesitar de el aspecto económico muy alto y nadie quiere invertir tanto, considero yo,
para poder llegar a ese punto. Lo preferible es evitar de llegar a ese punto para así ahorrarnos el tema de los costos. ¿Sí? Entonces, las hojas, pues obviamente dan un mal aspecto cuando están perforadas y ni hablar de la fruta. Entonces, evitemos que a través del monitoreo y de las aplicaciones podamos considerar pues el tema de las plagas y enfermedades. Bueno, estas son obviamente frutos saludables, digamos por decirlo así, en buenas condiciones, algunos quizás por temas de larvas, bajo pequeñas deformaciones. Si ustedes se van dado cuenta acá en esta palta, bueno, esta palta tiene una condición adecuada, pero fíjense ustedes que ustedes pueden ver acá algunas marcas y principalmente también como tipo costras que forman o que se quedan, algunos pequeños bultos u orificios, algunas carcomeduras que han quedado. Todo ello está muy relacionado al tema de las larvas. Cuando la larva empieza a atacar al cultivo de palto, se van a presentar estos síntomas, ¿no? Como tipo de verrugas, como que si la planta se estuviera achochojando, ¿no? O el cultivo se está achochojando. Eso da indicio de que haya un problema de larvas, ¿sí? Entonces, aquí hay que considerar la aplicación de larvicidas. O por ahí también problemas de control etológico, que me van a ayudar a poder, pues, contrarrestar el tema de las plagas y enfermedades. Otra plaga principal que no es importante considerarla, Argilotenia, que es el pegador de brotes, es otra plaga también muy común y que tiene que ver mucho con el tema de las perforaciones de hojas de los cultivos y en algunos casos los tallos jóvenes y los brotes. Entonces, esta plaga como tal también es importante y que juega un factor muy considerable a la hora de poder trabajarlo o de tratarlo. Al igual que el anterior, pues tienen ciertos problemas o complicaciones a la hora de desarrollarse. Entonces, una planta con huevo, en estado larval de huevo, obviamente hay que tener criterio para poder lavar esos tipos eh, de problemas que ocasionan en el cultivo. Daños por argilotaine, ¿sí? En brotes también, fíjense, brotes, ¿no? Con problemas donde se ve, digamos, ciertas perforaciones, sobre todo principalmente deformaciones y desarrollo reducido del área foliar. Entonces, estos daños, ¿no? De argirotainia es muy importante considerarlos. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a poder mejorar las condiciones de calidad y de rendimiento del cultivo. Aquí tienen otros daños, ¿no? Fíjense. Obviamente es importante considerar acá que fíjense, estas manchas marrones que nosotros vemos acá son ocasionadas muchas veces por el tema de las larvas. Las larvas, obviamente, al alimentarse de esta fruta, solamente llegan a, digamos, a alimentarse de una parte, ¿no? O de la parte de encima del cultivo, en este caso de la fruta. ¿Se acuerda que en la anterior plaga, habiendo visto que la plaga sí perforaba? Esta plaga de acá raras veces perfora, pero sí no, empieza a alimentarse de, digamos, de la cáscara del palto. Entonces, por eso es que muchas veces es importante que consideremos esos síntomas que el cultivo ha presenciado a efecto de esta plaga. ¿Sí? Entonces hay que considerar ese tema, ese aspecto, para poder mejorar la condición de mi cultivo. Bueno, aquí tienen algunos casos de lepidópteros principales, ¿no? Y potenciales que forman parte del cultivo de palta. Es importante que a la hora de evaluar
se considere 5 brotes a más, que básicamente, ¿no? Son 3 del tercio superior y 2 del tercio medio. Para el caso de frutos, se evalúa los 2 del tercio medio o superior, perdón, y 3 del tercio inferior. Bien, acá también están las 5 panículas florales, que tienen que ver con 3 del tercio medio y los datos a evaluar. ¿Sí? Eso vienen a ser básicamente entonces el tema de la evaluación de del precultivo de palta. Bien, acá tienen ustedes oligonichus, que es otro plaga muy importante, mayor conocida o típicamente conocida como arañita marrón, que al igual que las arañitas rojas, pertenecen a la clase Acarina, al orden Acaridae, familia Tetranychae, género Oligonichus, especie Oligonichus punicae, y su nombre común arañita marrón. Entonces, esta arañita, al igual que la arañita roja, pues son considerados como problemas típicos y comunes en este cultivo. Estos arañitas, obviamente, muchas veces no la podemos ver a simple vista. Y para ello, pues es importante considerar el tema de la lupa entomológica. Entonces, con esas lupas entomológicas vamos a poder ver, a grosso modo, la presencia de estas arañitas. Bueno, aquí tienen, por ejemplo, daños en las hojas del cultivo de palto. Digamos, esos problemas que nosotros podamos ver o presenciar, en este caso en el cultivo de palto? Principalmente, como ustedes pueden ver acá, ¿no? El tema de la secadura, el tema por ahí de una mordedura, el tema también del desarrollo del cultivo, si quiere formar de repente una hoja contigo, perdón, si quiere en este caso ayudar al tema de la fotosíntesis del cultivo, obviamente es importante evitar este tipo de plagas. Daño de las hojas, reduciendo pues la superficie fotosintética. Vuelvo a repetir, ¿no? Acá hay presencia de arañitas rojas. No, algunos me dirán que no lo ven, pues bueno, simplemente es que están muy pequeñas, pero básicamente todo el área del cultivo de palto, en este caso en la hoja, está completamente eh, llena por arañitas marrones. Obviamente, para poder nosotros evitar este tipo de problemas, como lo dije al inicio, es importante el monitoreo. En el monitoreo, pues yo voy a darme cuenta si la presencia de tal plaga, pues ha disminuido o ha aumentado, al igual que el tema de las enfermedades. Todo ello es importante considerar como parte del manejo del cultivo. Daños en el follaje, más que lo mismo, que están relacionados al tema de las plagas. El Oligonichus, ¿no? Punicae, que es la arañita marrón, digamos, aquí se tienen en cuenta ciertas características. Primero que nada, se evalúa 5 hojas, de las cuales 3 son del tercio medio y 2 del tercio superior. Luego de ello, se evalúan los datos y se monitorea los datos, principalmente porcentaje de infestación, cuánto área está infestada por una determinada plaga, el tema del número de huecos aproximado, es decir, cuántos agujeros o perforaciones tiene Ángel, perdón, cuánto, cuánto yo tengo que ayudar, ¿no? A poder controlar este tipo de problemas en el cultivo. Los números de huevos aproximados por hoja, los números de estados ninfales aproximados por hoja y los números de adultos aproximados por hoja. Todo ello se evalúa y obviamente con la necesidad y con el fin de poder complementar el tema aplicativo de sanitario. Plagas principales, en este caso, Dagbertus,
minensis, que es conocido como el chinche de palto, que también ocasiona problemas a nivel de hoja, principalmente porque su pieza bucal es chupador, masticador, en la cual este pulgón, o mejor dicho, este chinche, puede llevar de un lugar sano a una planta enferma, ¿no? Perdón, de una planta enferma a una planta sana, llevar pues el microorganismo y infestar la planta sana. Entonces, tanto los chinches como los pulgones y las moscas blancas son principalmente el factor a considerar. Plagas principales, Dagbertus minensis, aquí tienen el chinche de palto, y los daños que ocasionan tanto en flores como en frutos. Miren ustedes, esto de acá son, vuelvo a repetir, imágenes tomadas en campo y donde pues se puede observar o se puede apreciar que la fruta como tal tiene, tiene problemas la fruta obviamente para su desarrollo y es que esto es debido a que el cultivo lo está impidiendo. Bueno, para el caso de las flores, bueno, ese factor es muy importante porque si ustedes podrán darse cuenta, ¿no? Deforman las flores o hacen que las flores se caigan de manera tal pues que todas esas flores se pierdan y no haya producción en el cultivo. Más que mismo, fíjense, Dagbertus minensis, más daños en los frutos, que es una plaga muy ocasional y principal en el cultivo de palto. Y solamente ahí para considerar los síntomas que se pueden ver en campo. Daños en los brotes, no solamente a nivel de hoja o de frutos, sino también aquí tienen las caídas de trampas de luz. Por ejemplo, para el chinche del palto, ¿no? El Lambertus minensis, muchas veces para poder controlarlo, aparte de las aplicaciones químicas, es importante considerar el tema de las trampas, trampas cromáticas. eh, Esas trampas me van a ayudar pues a mí a poder mejorar las condiciones del cultivo. El trips, que es otro plaga muy importante dentro del cultivo de palto, y el trips es una plaga muy típica y común, que pertenece a la clase de insecta, al orden Tizanoptera, familia Tripidae, género Trips y especie Tabas. Su nombre común es trip y este trip es lo que yo les había mencionado anteriormente, es un precursor de plagas y enfermedades. La verdad que es importante que tengamos en cuenta esto porque tanto el trips como en este caso las larvas que habíamos visto anteriormente son muy significativas en el cultivo. ¿Ok? Daño por trips en el fruto de palta, fíjense. Básicamente la formación de costras o raspaduras y que esas raspaduras a lo largo se van a poner, se van a inflamar o se van a hinchar. Entonces ahí hay que tener en cuenta el factor de los daños por trips. ¿Sí? Los daños por trips entonces básicamente hacen una pequeña fisura y ahí empieza a abrirse la fruta. Y al abrirse la fruta es puerta fácil para que puedan ingresar las enfermedades. Aquí tienen igual para el tema de Dambertus minensis, cómo se puede evaluar y los datos que se tienen que evaluar. Otra plaga, Diaspidae, ¿no? Que es básicamente de la clase insecta, el orden Hemiptera, de la familia Diaspidae, del género Fiorinia, y su especie común es Fiorinia florinien. ¿Sí? Entonces, esto de acá es lo que nosotros conocemos como quereza gris. ¿Qué es la quereza? Es la plaga pues que me ayuda a que pueda estar solo. Plaga principal también hay otra, ¿no? En este caso, que para el nivel de daño de hojas y de frutos, ¿sí? Es importante considerarla. El tema, por ejemplo, de la Florinae, que es una plaga muy típica y común en el cultivo de palto.
Ah, la plaga principal, Diospidae, que es imiberlecina, perdón, imiberlesia y cianopia. Entonces, esta plaga que también tiene como nombre común hemibersilia, ¿no? Hemiversalinea, que es básicamente el ataque a la hoja del cultivo, ¿sí? Entonces, es importante considerar que estas plagas, como ustedes pueden ver acá, no solamente altera la hoja, sino que forma estas pequeñas manchas blancas en la fruta. Cuando hay manchas blancas en la fruta, es muy considerado y visto de que, por ejemplo, para temas, por ejemplo, de ventas, no es apropiado presentar una fruta de esta manera, ¿no? Igual que acá, por ejemplo, fíjense ustedes, manchas blancas que claramente dan indicio de la presencia de esta plaga en la fruta del cultivo de palta. Yo siempre he dicho y hago hincapié de que, por ejemplo, para poder nosotros controlar bien este tipo de plagas, tiene que ver mucho con la aplicación, ¿sí? La aplicación fitosanitaria, pues, es muy importante y ahí muchas veces es donde se hace el mayor uso de estos criterios que se tienen en cuenta a la hora de poder controlar las plagas y enfermedades. Bien, acá también tienen cómo evaluarlos, cuáles son los criterios a tener en cuenta y los datos a evaluar. Plaga secundaria, coquidos, ¿no? Que son más que nada las querezas blandas o marrón, que ya lo habíamos mencionado, las querezas acorazonadas y que estas vienen a ser un factor crítico en el cultivo de palta. Fíjense, ahí tienen unas hojas con querezas que básicamente comienzan a alimentarse de la hoja, a perforarlas y a perder el área foliar, ¿sí? Y una vez que estas querezas están acá en la hoja, comienzan a producir unas pequeñas manchas negras considerados como fumagina o en algunos casos los excrementos de la misma quereza, que lo que hacen es tapar los estomas y de manera tal pues que la planta no pueda abrir o cerrar los estomas y sobre todo que el cultivo no pueda desarrollarse debido a este factor que tiene que ver mucho con la fotosíntesis del cultivo, ¿sí? Al haber taponamiento o obstrucción de los estomas, no hay formación de cadenas carbonatadas que le van a dar energía al cultivo. Igual, criterios. Algunos enemigos naturales principales, ¿no? Por ejemplo, para el tema del lepidópteros es importante un monitoreo de los tres brotes tercio superior y dos brotes en el tercio medio. Para el caso de coquidos, es importante considerar el tercio medio, solo el tercio medio y el tercio inferior. Entonces, ahí tienen ustedes algunas estratificaciones del muestreo del cultivo de palta. Alguna tendencia poblacional para adultos, ¿no? De Arginotaenia. Fíjense, este es en un cuadro del 2010, donde fíjense la presencia significativa de esta plaga, sobre todo en el mes de octubre, donde las hembras empiezan a aumentar considerablemente. Tendencia igual poblacional al tema de las trampas de luz, que son muy importantes. Un software que me ayude a la medida para poder reportar las evaluaciones es muy crucial y muy importante. Recuerden que les había dicho que ustedes muchas veces manejan temas de GPS. Entonces, eso de ahí va a ayudar pues a tener un dato más exacto, ¿no? De las plagas o enfermedades que hay en mi cultivo. Acá tienen, por ejemplo, un software que ayuda también bastante a poder compilar y llenar los datos de las plagas y enfermedades. Entonces, ahí tienen un software que también les puede ayudar para el tema del monitoreo y evaluación. Más que lo mismo, ¿no? Y
Bueno, considerando que parte de las enfermedades principales del cultivo de palto son la rizoctonia, el tema, por ejemplo, del fusarium, el tema de la Phytophthora, del Pythium, ¿no? Algunos problemas de clorosis, algunos temas, por ejemplo, también relacionados al tema de las sales, temas relacionados a la plaga, como son la mosca blanca, el trips, los pulgones, son típicas plagas que se presentan en la mayoría de los cultivos. El cultivo de palta obviamente no es la excepción y para poder mejorar y controlar el tema del fusarium, el tema de la fitóptora, es muy importante aclarar el tema de la nutrición. ¿Sí? Entonces, consideremos que para poder nosotros hablar del tema de plagas y enfermedades en el cultivo de palto, es hablar pues obviamente a detalle de cuáles son las condiciones adecuadas que yo debo de considerar a la hora de hacer una aplicación química, ¿sí? Entonces, eso de ahí, por ejemplo, es importante considerarlo. Y bueno, mencionar también el tema de las trampas etológicas, trampas culturales, ¿no? Bueno, vienen a ser controles culturales, control etológico que nunca deben de faltar en el campo para poder disminuir a lo mínimo el tema de las plagas y enfermedades. Principalmente plagas, ya que cuando hablamos de enfermedades estamos hablando básicamente o netamente con el tema pues relacionado pues de la producción del cultivo. Entonces ahí tiene que ver mucho o influenciar el tema del monitoreo. ¿Sí? Entonces ahí tienen ustedes obviamente a detalle de cuáles son las principales plagas y enfermedades que se presentan en el cultivo de palto. ¿Sí? Bueno, eso como modo para poder considerar la parte de la cuestión de las plagas y enfermedades en el cultivo de palto. ¿Sí? Los materiales, obviamente, al término de la clase los voy a hacer llegar y considerar pues que dentro de las presentaciones está obviamente mi número a la cual me van a poder escribir a cualquier duda o consulta que la puedan tener. Encantado de apoyarlos y bueno, desearles un excelente fin de semana a cada uno de ustedes y obviamente nos estaremos viendo en otra oportunidad si el Señor lo permite. ¿Sí? Que tengan una excelente noche y un buen fin de semana. Hasta luego.